buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En este seminario, hoy tenemos una sesión particular y especial. Es nuestra segunda sesión en donde vamos a abarcar los avances del proyecto que nos convoca como red en el marco de la red CITED, que tiene que ver con la movilidad y el consumo real de combustible. Entonces, el día de hoy tendremos 7 presentaciones en una jornada de hora y media, donde van a participar diferentes investigadores de las diversas universidades que hacen parte de nuestra red. Así vamos a iniciar con Paul, será el primer investigador que nos acompañará desde la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo de Ecuador. Posteriormente vamos a tener a Duan Alvarado y a Oscar Serrano. Duan desde la Universidad Santo Tomás y Oscar representando al Tecnológico de Monterrey, la primera de Colombia, la segunda de México. Posteriormente vamos a presentar o nos acompañará Jenny Díaz de la Universidad de Monterrey de México. Y por último, en la primera sección de este seminario, nos acompañará Jonathan Basagoitia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, cada uno de los participantes va a contar con 7 minutos para hacer su presentación. En este caso, Oscar, que también nos acompaña, Oscar Serrano, que nos acompaña en este seminario, estará atento al tiempo y una vez les falten 2 minutos, él les irá indicando que hacen falta 2 minutos para asegurarnos que cumplimos con los tiempos correspondientes. Entonces vamos a dar inicio con la presentación del maestro Paul, la cual se titula Ciclos de conducción y factores de emisión en ciudades sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, Paul, te damos la palabra. Adelante. Ok, muy buenos días. Como bien lo dijiste, voy a empezar hablando acerca de la construcción, un ciclo de conducción. En un caso, Riobamba, que es un caso especial, lo vuelve un caso especial, en vista de su altitud, ¿no? Es una ciudad que se encuentra sobre los 2.700 metros sobre el nivel del mar y le da su aspecto de especial interés a este estudio. Entonces, bueno, creo que está por demás hablar un poco sobre la justificación, el hecho de tener una ciudad donde podamos analizar, tengamos un laboratorio de estudio, que lo vuelve de especial interés, ¿no? Porque la gran cantidad de ciclos de conducción sobre los que se ha trabajado están como a altitudes inferiores. Entonces, estos detalles son los que le han dado un poco de interés más relevante a este caso. Entonces, bueno, en esta diapositiva se puede ver rápidamente las características de la ciudad. Una ciudad que no es ni la más poblada, ni la de menor población en nuestro país, en Ecuador, y que tiene un flujo aproximadamente diario de 50.000 vehículos. En su gran mayoría vehículos a gasolina y en menor cantidad vehículos a diésel. El método que utilizamos para la construcción del ciclo fue instrumentar al vehículo con 2 dispositivos. Por una parte, un conector OBD que permite obtener los datos segundo a segundo del automóvil y por otro lado el analizador de emisiones. Un analizador de emisiones volumétrico que permitió obtener las concentraciones con una particularidad que a diferencia de los eh, analizadores convencionales que tenemos lecturas estáticas, este permitía generar un reporte segundo a segundo. Entonces se empezó a buscar un emparejamiento al final de los datos. Aquí algo que yo considero que es de especial interés para este estudio es la amplia variedad de muestras que se lograron obtener. Y se estudiaron sobre muchas marcas y en una primera instancia habíamos trabajado como con 20, empezamos a trabajar con más vehículos en estos últimos meses, empezamos a recaudar un poco más de información y aumentar el tiempo de muestreo. Ese es, yo diría que uno de los plus que logramos obtener en estos últimos meses. Teniendo la misma metodología como lo mencioné, utilizar un analizador y un recolector de datos OBD. Algo particular que creo que fue una ventaja que se obtuvo en este último tiempo
es utilizar un nuevo recolector de datos OBD, es este Kiwi 4 en este caso. La ventaja que podría decir que se tiene frente al convencional es que ya no requerimos de una persona que esté recolectando los datos con su celular ni con una laptop. Simplemente se le conecta, se pone una tarjeta de adquisición y los datos se van recolectando solos. Es decir, que este tipo de dispositivos ya simplemente se los pone en el automóvil y ya no requiere que alguien esté en el vehículo acompañando al conductor en la recolección de los datos. Entonces, eso nos permitió obtener un mayor volumen de muestras en este último tiempo. Eh, una de las partes críticas en el estudio fue el cotejo de los datos, de lograr sincronizar. Como les dije, se obtienen de dos fuentes la información. Por un lado el OBD y por otro lado el analizador de emisiones. Entonces, en primera instancia estábamos trabajando buscando el mayor coeficiente de correlación entre las dos, teniendo como la generación de dióxido de carbono, un punto así para sincronizar. Sin embargo, se pudo determinar o hemos estado analizando con el Doc Huertas, el doctor Julio Cuisano, que es parte del grupo de trabajo de esta investigación, es que realmente las revoluciones a las que está trabajando el vehículo puede ser un determinante para que el cotejo de datos pueda ser más o menos exitoso. ¿Sí? En el gráfico, por ejemplo, aquí se puede ver que a ciertas revoluciones no existe una buena correlación entre la generación de CO2 y las revoluciones a las que está yendo el automóvil, ¿no? Las revoluciones del motor, perdón. Mientras que existe rangos en los que se puede visualizar que esta correlación aumenta. Entonces, en esto se está trabajando, tratar como que diferenciar los rangos de variación que hay que implementar para lograr sincronizar de mejor manera. Otra situación importante que logramos observar es que el cambio de marcha que se genera en un automóvil, aquí se puede ver los cambios de marcha, pueden generar una lectura de aceleración demasiado pronunciada. En la realidad no siempre está presente, ¿no? Porque si bien el recolector de datos pueda mostrar aceleraciones bruscas porque dejó de percibir el cambio de velocidad, en realidad el vehículo se mantuvo con una velocidad un poco más estable. Entonces, ese detalle me parece interesante también y generar un mayor filtrado sobre las aceleraciones que se van generando en el automóvil. Y bueno, para concluir con todos estos datos, con mayor nivel de filtrado, empezó a trabajar en la construcción del ciclo, lo tenemos aquí. Se logró también evidenciar zonas de mayor consumo de combustible que se las tienen un tanto focalizadas por ahí en parámetros de velocidad y aceleración, donde se pudo visualizar que existe un mayor consumo de combustible. Tenemos todos los parámetros característicos propios de nuestra urbe y adicional como punto final tenemos los factores de emisión. ¿Sí? Los factores de emisión en los cuales se puede evidenciar que si nos mantenemos dentro del rango normal o más bien dicho, se lo relacionó con estudios semejantes. Se evidenció que esta estrategia de estudio mantiene una sincronía con estudios semejantes, es decir, que no lo estamos haciendo equivocadamente, sino que nos mantenemos dentro de la línea de los datos, la franja, de datos típicos en lo que se refiere a factores de emisión. Creo que siendo eh, sintetizando mucho la información, esto es lo que hemos podido avanzar en estos últimos meses. María Elena, creo que con esto concluyo. Si es que hay preguntas o no sé cómo se encuentra organizada la presentación. Ok, Paul, muchas gracias. Sí, vamos a continuar con las siguientes 3 presentaciones y posteriormente vamos a tener una corta sesión de preguntas de 10 minutos. ¿Listo? Muchas gracias por ser tan cumplido con el tiempo. Y entonces ahora vamos a invitar a Duván Alvarado y a Óscar Serrano
para que nos hagan la presentación titulada Mobility Assessment in Latin American Cities. Entonces, adelante, tienen la palabra. Muy buenos días a todos. Voy a comenzar con mi presentación que se denomina Evaluación de Movilidad en Ciudades de Latinoamérica, desarrollada por el doctor José Ignacio Huertas, Virginia Núñez, Dubán Alvarado, que me estará ayudando ahorita en la presentación, y mi persona, Oscar Serrano. Nosotros, como parte del Grupo de Investigación en Energía y Cambio Climático del Tecnológico de Monterrey. Además, recalcar que, pues, que en este proyecto están involucradas varias instituciones, tales como el Instituto Fraunhofer en Alemania, la Universidad de Stuttgart, el municipio de Saltillo aquí en México, donde estamos aplicando la metodología Morgenstern para evaluar el tema de la movilidad, y pues que forma parte de los proyectos de la Red Relieve. Como breve agenda de nuestra presentación, pues tenemos los objetivos, la metodología, lo que estamos haciendo, los resultados obtenidos al momento y el trabajo a futuro de lo que se planea hacer. Como objetivo está identificar y recomendar estrategias para mejorar la movilidad urbana en ciudades de Latinoamérica, además de reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. ¿A través de qué? De determinar perfiles de movilidad en estas ciudades con el uso de los documentos oficiales reportados o literatura, la telemetría de vehículos o monitoreo y el uso de los servicios de mapas en línea, para así identificar estrategias que nos permitan mejorar la movilidad urbana en estas ciudades. Cuando queremos evaluar la movilidad de una ciudad, es importante tener en cuenta 4 factores. Entre ellos está la infraestructura, el cómo se mueven los vehículos, cómo se mueven las personas y su estructura gubernamental. Cabe resaltar que para esta presentación solo tocaremos los temas que están en color negro. En el caso de la infraestructura, se cuenta con una metodología donde primero se hace un tratamiento de los datos en el software ArcGIS, y estos son enviados a Google Maps, y que por medio de su opción Street View se hace el análisis de cómo se encuentra la infraestructura vial en la ciudad. Para el caso de Saltillo, se encontró que los mayores daños en la vía es la pérdida de capa estructural y las fisuras, que representan una calidad de la vía entre regular y mala. Cabe resaltar que de los 50 puntos analizados a lo largo de la ciudad, el 86% de estos puntos cuentan con una muy mala señalización. Para el caso del análisis de evaluación de tráfico y hablando en general del monitoreo de vehículos, pues se tiene que las empresas de transporte, ya sea de carga o pasajeros, contratan o compran servicios de telemetría para sus vehículos, pues los cuales entregan variables como la velocidad, la posición o variables del motor. Pero sin embargo, pues lo que se ha trabajado hemos visto que estas variables no se reportan segundo a segundo. Entonces, pues nuestro trabajo consiste en la forma de tener estos datos, analizarlos y así poder caracterizar cómo se mueven los vehículos, ya sea en las ciudades o en este caso en la aplicación en los principales corredores logísticos en Colombia. Así, por ejemplo, se pudieron obtener varios indicadores de movilidad, tales como la velocidad, el tiempo o la distancia promedio de los viajes, el tiempo perdido en congestionamiento, etcétera. Además, se analizan también los patrones de conducción o parámetros característicos de conducción que se mencionaban en las primeras diapositivas, tales como el diagrama de frecuencias de bienes de velocidad y aceleración, ya sea para las diferentes situaciones en las que nos encontramos, conducción urbana en ciudad o conducción en los corredores logísticos o vías intermunicipales. Además de que también se ha podido estimar el consumo de combustible para el transporte de carga y así pues ver cómo son los costos reales de una manera más aproximada a la realidad, digamos en este caso, e identificar los puntos críticos para así pues llegar a plantear estrategias de ahorro.
Una vez hecho todo este análisis, pues se puede determinar un índice de movilidad urbana. Con todos estos indicadores, pues se procede a compararlos con sus valores respectivos a través de un análisis benchmarking con otras ciudades del mundo. Se los normaliza y los promediamos para obtener este índice de movilidad, pues que mide qué tan buena o qué tan mala en términos de sostenibilidad es la movilidad de las ciudades. Por ejemplo, para el caso de Saltillo y Bogotá que hablamos en esta presentación, calculando ese índice vemos que tiene Saltillo 30.7 y Bogotá 39.18. Esto en una escala de 0 a 100. Que si nos fijamos en la tablita que está aquí a la izquierda, pues tiene un nivel bajo de sostenibilidad. Como conclusiones pues, de este trabajo y lo que se espera que se siga desarrollando es consolidar la metodología para esta evaluación íntegra del sistema de movilidad en las diferentes ciudades. Y pues nosotros como grupo de trabajo los invitamos para replicar estos análisis en las demás ciudades de Latinoamérica. Eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su tiempo y pues ahorita en la sesión de preguntas estamos para resolver cualquier duda. Muchas gracias. Muy bien, Oscar y Duván, muchas gracias a los dos. Bien, entonces ahora vamos a dar la palabra a la doctora Jenny Díaz de la Universidad de Monterrey. Entonces, Jenny, adelante, puedes proyectar. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir los avances que tenemos hasta ahora en el tema de servicio de transporte universitario, que consiste esencialmente en la oferta de transporte que se presta desde la universidad hacia la comunidad como una de las estrategias de movilidad integral en las que venimos trabajando a nivel de distritos universitarios. En la lista de personas que estamos allí somos personas tanto del TEC como de la UDEM. Sin embargo, también hay un grupo de 4 personas de la Universidad de Bucaramanga que también están trabajando en el servicio de transporte universitario, pero hoy les voy a hablar nada más del primer ejercicio que hemos hecho con el TEC de Monterrey. Este es un panorama de la ciudad de Monterrey. Podemos ubicar dónde está la UDEM y el TEC de Monterrey. Y lo primero que hicimos fue generar o identificar la zona de impacto, a lo que llamamos distritos universitarios. A la UDEM le vamos a llamar zona UDEM y la zona azul es el famoso distrito TEC. Y sobre estas áreas es que queremos hacer los ejercicios de evaluación de impacto y de movilidad sostenible alrededor de las universidades. ¿Qué ofrece el TEC para su comunidad? Ofrece 2 tipos de servicios. Uno es el circuito TEC, que son servicios en vans que son gratis alrededor de la zona del TEC. Y el expreso TEC es básicamente el servicio de transporte urbano a lo largo de toda la zona metropolitana. Y este servicio lo pagan los alumnos y además es concesionado con una empresa que se llama Senda. Y lo mismo ocurre en la UDEM. UDEM presenta los mismos 2 tipos de servicio al que está alrededor de la zona. UDEM le llama circuito UDEM, que también es gratuito, y el que está en la zona metropolitana se le llama distrito UDEM, directo UDEM, y también, de hecho, se ofrece con la misma empresa proveedora de servicios que es Senda. Nosotros lo que les voy a presentar hoy es un primer ejercicio que hicimos alrededor de la programación de las rutas actuales del servicio de expreso TEC, o sea, del servicio en toda la zona metropolitana del TEC, sobre todo porque era donde más información de demanda teníamos. Y la idea de este ejercicio fue proponer acciones que que fueran más sostenibles a la situación actual, todo con base en información de antes de pandemia. Y por sostenibilidad empezamos por la parte económica, básicamente. Entonces, ¿qué requirió el ejercicio? Establecer una línea base, identificar condiciones operacionales que permitieran hacer un modelo de optimización y evaluar diferentes escenarios con base en la información recolectada. ¿Qué encontramos de la línea base? Lo primero es la demanda desbalanceada, las salidas, quien se monta para llegar al TEC es el mismo que se va, esencialmente. A lo largo de la semana la demanda es constante, excepto los miércoles, y esto responde a la forma como funcionan los horarios en el TEC. Entonces, hicimos el ejercicio sin incluir los miércoles. Pudimos hacer pruebas de bondad de ajuste en la mayoría de la información de ruta, de demanda por ruta y por horario, y encontramos que la mayoría se ajusta por zona o uniforme, y esto nos permitió tener criterios para generar los diferentes escenarios de demanda. Y también encontramos que de vez en cuando con las rutas de mayor demanda se mandaba más de un bus en la misma hora a la misma ruta. Entonces, que eso también nos daba indicios de
de mejorar por ese lado. Porque generalmente si se mandan 2 buses, uno se manda a última hora. Sobre la información del servicio, encontramos que el 43% de la planeación, de la combinación ruta-horario, no tenía demanda. Eso significa que el bus de hecho no salía del TEC. Muy pocos viajes tenían demanda superior a 15 pasajeros cuando la oferta se hace a través de los buses grandes de Senda con una capacidad de 40 pasajeros. Los tiempos de viaje eran alrededor de 40 minutos, 1 hora, y también no encontramos mayores variaciones a lo largo del día, independientemente de que fueran horas pico o no. Entonces, con esta información a la mano, decidimos hacer nuestra primera propuesta de identificar o modelar qué tipo de vehículo sale a qué hora, en qué ruta, con condiciones operacionales de satisfacer máximo el 95% de la demanda, pero hicimos escenarios variando la demanda, y con 2 grandes supuestos, y es que el costo es proporcional a la distancia y que depende del tipo de vehículo. Entonces, con base en la información y los parámetros del escenario base, adicionamos un par, relajamos un poquito distancias máximas y número máximo de viajes, y decidimos usar un factor de ponderación de que el bus cuesta 1.3 veces lo que cuesta una van por kilómetro viajado. Con esta información hicimos las corridas. Este es el modelo de optimización. Aquí está la variable mágica que nos va a determinar básicamente las rutas en los diferentes horarios y dependiendo del tipo de vehículo. Y esta gráfica resume buena parte de la experimentación o las cosas principales que quiero compartir con ustedes. Hicimos experimentación variando valores de demanda alrededor de las distribuciones que hemos encontrado, y partimos de la base media del 75% hasta el 135% de las demandas promedio, y además variamos la composición de la flota. La situación actual es la bolita naranja, que dice que actualmente se ofrecen los servicios con solo buses y 0 vans, y encontramos que la solución ideal debería ser de hecho una combinación de 10 buses con 10 vans, y la diferencia entre estos 2 costos es de más del 10% relativo. Digamos, ese es como el resultado más importante de este ejercicio. Con 20 buses de flota es más que suficiente, perdón, 20 vehículos, de los cuales al menos 5 deben ser buses. Los mínimos costos se encontraron con una combinación que tuviera menos 10 buses, y la combinación ideal en este caso fue 10-10, 10 buses y 10 vans, con una reducción de más del 10%. Y también haciendo un análisis detallado de las ofertas, las soluciones son robustas, es decir, no cambian mucho. De vez en cuando, si cambia la demanda, pues se cambia de una van a un bus, pero en general encontramos soluciones muy robustas. Y este es el tipo de ejercicios con el que estamos empezando a trabajar para hacer más eficiente la operación. Ahora, ¿qué viene? Desde parte del TEC, mejorar precisión en datos y condiciones operacionales, hacer análisis de comportamiento de demanda y trabajar más en las estrategias de recolección de datos. Y desde el punto de vista de la UDEM, trabajar en una programación dinámica. Estamos trabajando en una ruta bajo las condiciones de nueva normalidad en la UDEM, y con la Universidad Autónoma de Bucaramanga estamos trabajando en revisión de literatura en el tema de ruteo universitario. ¿Qué queremos? Validar todas estas propuestas sobre los resultados que está haciendo el grupo de microsimulación de tráfico en estas zonas. Y esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Bueno. También por el cumplimiento del tiempo. Y finalmente, para esta primera parte, le doy la palabra a Jonathan Basagoitia, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jonathan, adelante, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, el presente trabajo constituye en la proposición de una metodología para construir un ciclo de conducción en Lima Metropolitana. Fue realizado por quien les habla, Jonathan Basagoitia, y los profesores Julio Quizano y Felipe Quirama, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú como parte del grupo de innovación en tecnología energética y ambiental de la universidad. Bueno, el primer paso que realizamos fue determinar la región de interés. La región de interés que seleccionamos fue el área de Lima Metropolitana. El área de Lima Metropolitana constituye la unión entre la región de Lima y la región del Callao. Como área urbana, es el área urbana más grande del Perú, es la más extensa y aparte es la más poblada dentro del Perú. Como tal, tiene a más del 65% de la flota vehicular nacional y constituye las condiciones más críticas dentro del territorio peruano en términos de condiciones de conducción. Por esto es que decidimos analizar la dinámica de conducción dentro de esta zona, ¿no? Definida el área de interés, pasamos ya a la metodología,
a la metodología para obtener el ciclo de conducción. Lo primero que hicimos fue realizar un análisis estadístico del parque automotor. Analizamos principalmente 3 características: el tipo de combustible o el tipo de propulsión, la fórmula rodante y el tipo de carrocería, donde obtuvimos que más del 80% de los vehículos utiliza gasolina, más del 80% de los vehículos tiene una tracción de 2 ruedas, y bueno, que más de la mitad de los vehículos están entre sedán y camioneta, ¿no? SUV. Con ese análisis es que pasamos a seleccionar a los vehículos de prueba que usaríamos para la recolección de datos. Los 5 vehículos que seleccionamos fueron un Honda CR-V, un Kia Cerato, un Mazda 2, un Mazda 3 y una Toyota RAV4. Estos son o camionetas o sedanes, todos a gasolina, todos con tracción a 2 ruedas y con años de fabricación de entre 2013 y 2018. La media de antigüedad del parque automotor de Lima es aproximadamente 12 años. Entonces, no solo están dentro, sino constituyen, al menos la última mitad de la duración de la antigüedad promedio. Estos 5 vehículos fueron instrumentados con un dispositivo OBD2 con GPS conectado a un celular con la aplicación Torque, que nos sirvió de interfaz para obtener los datos que recolectó el dispositivo. Una vez que se definió la instrumentación, se pasó a la recolección como tal de datos. Los 5 conductores utilizaron sus vehículos. Lo que hicimos fue darles la mayor libertad posible. Les dijimos que manejen de acuerdo a sus necesidades, simplemente registrando la ubicación instantánea del vehículo, ¿no? con la aplicación y el OBD prendidos. La recolección se realizó durante 3 meses, de diciembre hasta febrero, me parece, hasta que empezó la coyuntura actual y tuvimos que dejar de recolectar. Lo que hicimos fue, con una frecuencia de 1 Hz, registrar la ubicación instantánea, la posición instantánea del vehículo, ¿no? De donde salió la velocidad, y es lo que utilizamos para construir el ciclo. ¿Ok? Una vez que se obtuvo el total, se realizó, esos 3 meses de campaña de recolección de datos, pasamos a un filtrado, y después de este filtrado obtuvimos un total de 88 horas de conducción. Esas 88 horas fueron lo que consideramos la base de datos del estudio realizado. Con esta base de datos se pasó al análisis. El análisis de los resultados, lo primero que hicimos fue determinar la distribución de probabilidad de velocidad de aceleración del total de datos. Se puede apreciar, en primer lugar, pues que hay velocidades entre 0 hasta 120 kilómetros, pero después de 50 kilómetros, 60 kilómetros, la frecuencia es muy baja. Además, se ve una concentración en velocidades muy bajas y aceleraciones muy bajas, y sobre todo se puede ver un pico de probabilidad, un pico de frecuencia en velocidades muy cercanas a 0 y aceleraciones de 0. Vemos que más del 30% del tiempo del total de datos de conducción que se tuvo se pasó con el auto detenido, o muy cerca de estar detenido. El segundo análisis que hicimos, el segundo enfoque que le dimos a los datos de conducción, al análisis, fue los parámetros de evaluación que usaríamos después para seleccionar qué ciclo es el más representativo. Se usaron estos 11 parámetros y en general se observa una velocidad promedio bastante baja, 18.57 km por hora, es una velocidad reducida, y un tiempo en ralentí de más de 32%. Estas 2 características en realidad son coherentes a lo esperado porque Lima tiene un tráfico muy, muy denso. Entonces, de por sí, el análisis preliminar nos mostró con números que, efectivamente el tráfico de Lima es bastante pesado. Una vez se obtuvo estos parámetros, se pasó ya a la construcción de los ciclos de conducción. Se construyeron en total 1000 ciclos de conducción, con una duración mínima de 1500 segundos, y el criterio que usamos para construirlos fue, usamos la metodología de microtrips, y se escogió el primer microtrip aleatoriamente, y los siguientes se escogieron buscando que la distribución de probabilidad, velocidad, aceleración de la combinación formada sea lo más cercana a la distribución de probabilidad, velocidad, aceleración del total de datos. En resumen, lo que se buscó es que la secuencia que se forme tenga la distribución de probabilidad, velocidad, aceleración lo más cercana a la del total de datos. Una vez que se obtuvieron 1000 combinaciones distintas, 1000 ciclos candidatos, se evaluaron los 11 parámetros de evaluación previamente mencionados y se buscó el que tenga el menor error promedio relativo. El ciclo obtenido fue el que se muestra. Es un ciclo que tiene 1653 segundos de duración, una distancia recorrida de 8.4 kilómetros. Se puede apreciar pues que son en realidad 6 microtrips con fragmentos en ralentí bastante elevados y una velocidad máxima de 62 kilómetros por hora aproximadamente. El siguiente paso que realizamos fue la validación de este ciclo de conducción. Lo hicimos con 2 análisis. El primer análisis fue
los 11 parámetros de evaluación, y ya pasamos a la comparación numérica. Con esos 11 parámetros lo que podemos ver en primer lugar es que se obtuvieron valores muy cercanos a los del total de datos, lo que nos corrobora cierta representatividad. En realidad, casi todas las diferencias relativas son muy bajas, con la única excepción del tiempo en creeping, que tiene una diferencia relativa muy alta, pero se debe a que el parámetro original tiene un valor muy bajo. Entonces, una diferencia de 4% constituye una diferencia relativa muy, muy alta. Y bueno, aquí está la distribución de probabilidad de velocidad-aceleración, que como se puede ver es bastante parecida a la del total de datos, no tiene los valores extremos de velocidad ni los valores extremos de aceleración, pero porque sus frecuencias son bajas y no se pueden considerar representativos. Y bueno, este es el ciclo que se obtuvo. Las conclusiones a las que hemos llegado hasta ahora, porque se busca continuar con la recolección el próximo año, quizás pasada la coyuntura, es, en primer lugar, con el resultado de los datos totales, corroboramos pues que las características de Lima son de un tráfico muy, muy denso. Muchos estudios internacionales ponen a Lima como las ciudades con el peor tránsito, y bueno, fue coherente con lo esperado, velocidades muy bajas, tiempos en relativo muy altos. En segundo lugar, se corroboró que funciona la metodología, se obtuvo un ciclo de conducción representativo de la base total de datos, aplicando la metodología, y esto, bueno, se corrobora con los parámetros de evaluación que se observaron cercanos. Por último, y este era el objetivo inicial del estudio, se pudo observar que Lima tiene una conducción muy particular, que no se puede representar con ciclos de conducción internacionales. Las velocidades bajas, los tiempos en relativo muy altos, son muy particulares de Lima, y el ciclo obtenido muestra pues que estas particulares requieren de un ciclo para Lima en particular, y no se puede utilizar, no se debería utilizar ciclos de conducción internacionales. Y bueno, eso es todo lo que quisiera compartirles. Disculpen el tiempo. Muy bien, Jonathan, muchas gracias, cumpliste perfectamente el tiempo. Listo, entonces vamos a entrar a nuestra primera sesión de preguntas. Vamos a tener un espacio de alrededor de 10 minutos, 15 minutos, de acuerdo con lo que me vienen mencionando con el chat, vamos a darle inicialmente la palabra a Daniel Cordero. Adelante, Dani. Gracias, Mari. Bueno, primero que nada, felicitar a Paul, a Oscar, a Duan, a Jenny y a Jonathan por contarnos sus trabajos, muy interesantes todos. Yo tengo dos preguntas una pregunta para Paul y otra pregunta para Paul y Jonathan. Primera pregunta para Paul es, ¿cuál es el tiempo de respuesta que tiene el analizador MAJA? O sea, para poder hacer las mediciones en ruta. Y la segunda pregunta, que es para Jonathan y Paul, es ¿qué vamos a hacer después con ese ciclo de conducción que se obtenga? Y ¿se ha pensado en incluir el perfil de altitud en este ciclo representativo? Muchas gracias. Hey, Daniel, muy buenos días. Gracias por la pregunta. Bueno, el analizador es calibrar la frecuencia de respuesta a un segundo, que usualmente estamos haciéndolo, en vista de que el OBD nos da la misma frecuencia de muestra. Entonces, al momento de emparejar, se busca que los dos estén con la misma frecuencia, ¿no? De un segundo. Entonces, eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, también estamos, por lo menos por acá, obtenemos también los datos de altitud. Es decir, que dentro de la base de datos también se cuenta con esa información. ¿Cuál es la altitud instantánea? Lo que sí cabe mencionar que en los anteriores estudios se utilizaba el GPS del celular, el cual muchas veces no tiene una buena exactitud respecto a la altitud. Sin embargo, con el nuevo dispositivo que nos encontramos trabajando, estoy viendo que tenemos datos más precisos que los anteriores. Eso, y bueno, a propósito, al final con el ciclo de conducción, siempre será estar de poder ofertar o poder ayudar de alguna manera al tema de la movilidad. Y hemos entregado esta información al municipio de acá de la localidad, de tal manera de que se puedan obtener quizás nuevas rutas, nuevas estrategias de conducción. Esa fase recién la estamos iniciando. Esperemos que se pueda madurar la idea y podamos tener mejores resultados. Eso respondiendo a tu pregunta, Daniel. Gracias, Paul. Ok. Ok, bueno, en mi caso,
El objetivo principal del estudio o de la propuesta que se hizo, es comparar la información obtenida con el ciclo con otros de la red, ¿no? Terminado este estudio, la idea es de todas maneras llevar el ciclo a las autoridades para que se puedan hacer políticas públicas, ¿no? Lima tiene una contaminación, los ciclos de conducción están fuertemente relacionados con el consumo, con las emisiones. Entonces la idea es, terminado el estudio y comparado con los ciclos dentro de la red, finalmente llevarlo a las autoridades para que se puedan hacer medidas públicas, ¿no? Y de todas maneras ayudar. Respecto de lo de la altitud, en particular el área de Lima metropolitana está casi al nivel del mar. No tiene muchas variaciones, entonces no lo hemos considerado como variable. Dentro del Perú hay muchas ciudades con altitud considerable y con variaciones considerables, pero Lima metropolitana como tal, no tanto. Entonces no lo hemos considerado. Gracias, Jonathan. Ok, listo, muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a José Ignacio. Le doy paso a Jessica, que básicamente es la misma pregunta. Bueno, buenos días. Pues mi pregunta es sobre cómo evaluaron la representatividad del ciclo de Lima, y en una de las diapositivas Jonathan mostró que solamente tomó para el ciclo de conducción 6 microtrips. Entonces me gustaría saber si realizó alguna técnica para seleccionar tan poquitos microtrips y así construir el ciclo. A ver, respecto a la representatividad, lo que hicimos fue comparar los parámetros de evaluación del ciclo con los del total de datos, ¿no? En general obtuvimos errores bastante reducidos, y es en base a esto que decimos que el ciclo es representativo de la base de datos que se obtuvo. Respecto de la representatividad de Lima, nosotros quisiéramos tener una base de datos más grande, que implica ampliar la recolección de datos, pero entre ciclo y base de datos lo hicimos evaluando los 11 parámetros de evaluación bueno, la diferencia relativa entre estos 11 parámetros de evaluación, ¿no? Ok, gracias. Respecto del número de microtrips, se seleccionó 6 por el algoritmo utilizado. En realidad nosotros escogimos el primer microtrip al azar, y los siguientes microtrips se escogieron tratando de asemejar la distribución de probabilidad de velocidad de aceleración de la secuencia con la del total. El número de microtrips como tal no fue un criterio, sino más bien que se llegue a la duración mínima de 1500 segundos. Dentro de los 1000 ciclos de conducción candidatos que se formaron, el ciclo que, dentro de esta fase preliminar, el ciclo que tuvo el error relativo promedio tenía solo 6 microtrips. No sé si... Sí, te entiendo perfectamente. Gracias, Jonathan. Claro. Gracias. ¿Sí, Jonathan? Ay, Santiago, no sé, perdón. Sí, yo solo quiero complementar la pregunta en si se midió consumo de combustible en Lima. Eso haría una gran diferencia en la respuesta anterior. Sí, dentro de lo que registró el OBD se tuvo en consideración el consumo, y se tiene planificado complementarlo con una medición de emisiones también. Pero en las siguientes fases de la recolección, por la cuestión que la coyuntura nos corta un poquito. Ok, muchas gracias. Muy bien, listo, muchas gracias. No sé si hay alguien más que desea hacer alguna otra pregunta. Tenemos todavía espacio en este primer segmento. Bien, yo voy a aprovechar, entonces haré una pregunta. Esta es para Duan y para Oscar. La pregunta es, dentro de la presentación ustedes indicaban que mediante fotografías les era posible identificar como la calidad en la cual se encontraba la vía, y ustedes posteriormente clasificaban cuál era este estado de la vía. Mi pregunta es, ¿bajo qué criterio se identifica si es baja, buena? ¿Cuál fue ese criterio de selección? Bueno, en un principio lo que se hizo fue darle una numeración de 1 a 5. Y entonces tú, al entrar al Street View, era más como de la persona que lo estaba analizando. Entonces tú entrabas a Google Maps y veías la vía como tal, en qué estado estaba, y le dabas esa calificación de 1 a 5, pero más que todo es por el evaluador. Pero bueno, aquí quisiera complementar, también todo se relaciona
al tema de daños que se observan como tal. Al final es una inspección visual. Los daños que se presentan, la señalización igual, el tema de la infraestructura, lo que son las banquetas o aceras, si tienen huecos, si tiene pérdida de la capa, etcétera. Entonces, a la final, todos estos aspectos se los juntan y pues la evaluación promedio, la escala promedio se la tiene para el Estado como tal. Sí. Una Ok. última cosita, en relación a estos daños de la vía, se tomó en cuenta una guía de Invías de Colombia, donde daban la inspección visual del pavimento. Entonces allí se encontraba si era fisura o si era pérdida de la capa como tal. Entonces, como que al sumar todas estas características, dabas esa calificación de 1 a 5. Ok, listo. Muchas gracias. Muy bien, y finalmente le doy la palabra a Nicolás. Tiene una pregunta, adelante. Hola a todos, buenos días. Es una pregunta muy pequeña para la doctora Díaz y es de este tipo de sistemas que están estudiando, digamos, con un parque automotor, con unas rutas muy específicas. ¿Nos puedes dar un ejemplo de casos similares que ustedes hayan visto, por ejemplo, en la revisión de literatura de este tipo de análisis? Me preguntaba yo si digamos, ese caso que estás estudiando es nuevo o han habido otros estudios similares. El ejercicio de programación de rutas es uno de los tantos dentro de un marco general de problemas de ruteo universitario. Y de hecho la programación es la versión más sencilla de resolver. Sin embargo, la gran mayoría de los papers que hemos estado empezando a leer dentro del proyecto que estamos con la Universidad de Bucaramanga, con Jessica, están asociados a temas de calidad del servicio para los alumnos. Muy pocos realmente entran al proceso de identificar indicadores de sostenibilidad y de consumo y donde entran donde se meten con la tecnología del vehículo para mejorar cosas. Eso es un área de oportunidad que tenemos porque nosotros queremos ver los problemas un poquito más integrales desde el punto de vista de sostenibilidad. Entonces casi siempre me interesa el alumno, que al alumno que lo recoja todos, que las rutas no sean demasiado largas. Ahora en el tema de COVID se minimiza la capacidad, se tiene que satisfacer la sana distancia, entonces eso es lo que está interesando ahorita. Pero no hemos visto unos que se enfoquen, digamos, que combinen el tema de emisiones y de consumo y de tecnologías vehiculares que lo incorporen a los procesos de ruteo universitario. No hay mucho de eso, debo decirlo. Entonces, no hemos leído alguno interesante que, digamos, hacia allá queremos ir, no todavía. Ok, lo decía también por el tema de, por ejemplo, entregas de mercancía. Ahorita estamos hablando de personas y pues ese acercamiento me ha parecido bien interesante. Y entonces en cuanto al tema de entrega de producto, pues, de eso sí se encuentra mucho. ¿Qué nos puedes decir ahí? No, ahorita estoy enfocada en pasajeros, entonces no sabría decirte ahorita. En el tema de ruteo desde la UDEM tenemos el caso de bajadas y subidas, que es equivalente al problema logístico de entregas, de descarga, recogida y descarga de productos. Pero apenas estamos explorándolo bien, es muy complejo. Sí. Vale, mil gracias. Bueno, muy bien. Entonces creo que por el momento en esta primera sesión ya no tenemos más preguntas. Entonces vamos a dar inicio a este segundo segmento en donde vamos a tener 3 cortas presentaciones. Me voy a dar el tiempo para conversarles cuáles son. La primera de ellas va a ser dada por Jessica Maradei de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de Colombia. Posteriormente tendremos la presentación de Gabriel Evangelista del Tecnológico de Monterrey de México y finalmente de Fabio Lozano, igualmente del Tecnológico de Monterrey de México. Entonces, para dar inicio a esta segunda parte, le doy la palabra a Jessica. Adelante. Bueno, gracias María. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a contar qué estamos haciendo pues a nivel de mi tesis doctoral y asimismo otros proyectos que tenemos, así como lo nombró Jenny,
en rutas universitarias sostenibles y en algunas otras temáticas que están relacionadas con la red. Bueno, mi tesis doctoral se trata de la descripción de patrones de conducción locales. Mi director, pues el doctor José Ignacio Huertas, y el codirector de la tesis es el doctor Víctor Romero Cano de la Universidad Autónoma de Occidente. Bueno, como objetivo general de mi tesis, queremos desarrollar una metodología que describa correctamente o no correctamente, adecuadamente los patrones de conducción de una ciudad, pero que permita también otras cosas adicionales, por ejemplo, evaluar el desempeño energético y ambiental en vehículos en general, no solamente en vehículos de motor de combustión interna, sino también en vehículos eléctricos. También evaluar pues el desempeño de los conductores en su habilidad de conducción usando la menor energía posible y llevando el vehículo al destino especificado en el menor tiempo posible, satisfaciendo también las normas establecidas en cada región. Desarrollar también estrategias de administración o de gerenciamiento energético en la operación de los vehículos, especialmente en los eléctricos, y configurar el tren motriz, minimizando el consumo energético, y también esto especialmente en los vehículos eléctricos. Lo que esperamos es evaluar las alternativas actuales para describir patrones de conducción, como primer objetivo específico. Luego queremos también diseñar una metodología a partir de la información y de las métricas que vamos a hacer en este primer objetivo, y posteriormente validar la metodología usando todos los viajes que estamos en la red, estamos tomando. Nosotros en este momento vamos a tomar datos en Bucaramanga, ¿sí? Y asimismo, pues estoy viendo en la presente reunión que se están tomando datos en Lima, datos en Ecuador, etc. Y bueno, entonces también queremos ver las similaridades en cuanto al patrón de conducción y ver cómo influye la tecnología vehicular en los patrones de conducción. Bueno, con respecto a los patrones de conducción, actualmente no existe una clara definición de los patrones de conducción. Habitualmente siempre se ha relacionado el concepto de patrón de conducción con ciclos de conducción, y por eso no existe una clara definición. Algunas definiciones que tenemos de patrones de manejo es, por ejemplo, que describe cómo las personas conducen en una región. Normalmente son perfiles de velocidad también versus tiempo, que incluyen, ¿cierto?, algunos factores como el comportamiento de conducción y los modos de operación. Varían de una región a otra, eso dice la bibliografía, y pues está influenciado por las condiciones de conducción, el estilo de conducción y el comportamiento de conducción, que ya vamos a mirar, que incluye esos tres aspectos. Y también normalmente son descritos a través de parámetros característicos, como los que ya hemos visto: velocidad, tiempo en ralentí, entre otros. Ahora, ¿cómo esperamos obtener estos patrones de conducción? Pues monitoreando una muestra representativa de vehículos por un periodo pues suficiente para obtener la data que requerimos. Bien, acá tenemos que los patrones de conducción se relacionan con tres grandes grupos, que son las condiciones de conducción, el comportamiento de conducción y el estilo de conducción. Habitualmente en casi todos los artículos que hemos revisado, normalmente siempre se habla de las condiciones de conducción y de cómo influyen estas en los patrones de conducción o en los ciclos de conducción, y algunos otros hablan sobre el estilo de conducción, cómo se ve afectado, y asimismo el comportamiento. Entonces acá vemos que, por ejemplo, en las condiciones de conducción se incluye lo que decía, por ejemplo, Jonathan en su anterior presentación, lo del tráfico, ¿cierto? Algunas regulaciones locales, ¿cierto? La topografía, el clima. En el comportamiento de conducción tenemos los hábitos y las actitudes, las condiciones físicas de los conductores, edad, género, experiencia, ¿cierto? Experiencia en la conducción y situaciones emocionales. Y en el estilo de conducción ya tenemos que hay algunos otros parámetros que pueden influir, como son la tipología del vehículo, el peso del vehículo, la velocidad y la carga del motor, también la edad del vehículo y el tamaño del vehículo. Bien, hemos encontrado algunas alternativas para describir patrones de conducción. Algunas de ellas son ciclos de conducción, los parámetros característicos, o CPs,
El VSP, Vehicle Specific Power, esta metodología que es la de Driving Pattern Recognition, que básicamente usa técnicas de aprendizaje automático para identificar los patrones de conducción y las distribuciones de probabilidad, velocidad, aceleración, que habitualmente también se encuentran en los artículos. Nosotros en este momento estamos trabajando en ciclos de conducción y eso nos ha llevado también a profundizar en las técnicas, como son, pues, obviamente, ciclos de conducción, parámetros característicos, VSP y la distribución de velocidad, aceleración. Y también esperamos, digamos, profundizar en esta última que les coloco acá, que es el DPR o DPR, para, digamos, utilizar técnicas de aprendizaje automático para describir esos patrones de conducción. Bueno, sobre la revisión de literatura que hemos hecho, encontramos que mientras que en ciclos de conducción encontramos muchísima bibliografía relativa, específicamente en patrones de conducción, sí encontramos pocos artículos, se encuentran aproximadamente 54 y es, digamos, ya seleccionados, ¿no? Filtrados, donde tenemos que el 80% de esos 54 artículos son artículos de revista y adicionalmente ahí también reporto 4 trabajos que son de revisión de literatura que se han hecho con respecto a patrones de conducción, donde resalto que Eva Erickson es una de las autoras tradicionales que por primera vez describió esta parte de patrones de conducción, indicando su variabilidad y la correlación entre las diferentes variables que se refieren a ellos. Y como una última revisión ya específicamente con respecto al reconocimiento del estilo de conducción, se encuentra Clara Martínez en el 2018. Ella escribió sobre las técnicas de control inteligente usadas para el reconocimiento de los estilos de conducción, ¿sí? Allí vamos, en la tesis estamos ahondando en las técnicas, lo que esperamos es tener las primeras matrices para evaluar las metodologías y, por supuesto, analizarlas desde puntos de vista, digamos, en común a todos para poder decir, esta es la mejor o esta nos permite hacer estos análisis, esta nos permitiría hacer otros y identificar esas ventajas y desventajas en cada una de ellas y proponer nuestra propia metodología. Y bueno, otros proyectos que tenemos en cuenta con la red es el desarrollo de ciclo de conducción para motocicletas en Bucaramanga. Y lo que queremos es pues diseñar y construir un sistema instrumentado que tenga un nivel de maduración de tipo semi-industrial que nos permita, pues obviamente, tomar datos de consumo de combustible en la ciudad de Bucaramanga. En Colombia tenemos un parque automotor en cuanto a las motocicletas mucho mayor que en los vehículos, entonces este análisis parece pues bastante relevante. Adicionalmente no existe mucha instrumentación de este tipo donde podamos tomar esas mediciones. Personalmente intuyo que es debido a que en la mayoría de países digamos el parque con respecto a vehículos es mucho mayor que el de motocicletas, por ende pues no se han hecho bastantes contribuciones al respecto. Y eso lo estamos llevando a nivel de pregrado con 2 estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la UNAP y el doctor José Ignacio Huertas está de codirector en este proyecto junto conmigo. También estamos desarrollando el ciclo de conducción de Bucaramanga. Ya estamos sobre el tiempo. Ok. Y ya, pues este es otro proyecto que es el ciclo de conducción de Bucaramanga y junto con Jenny Díaz en rutas universitarias sostenibles. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Bien, entonces ahora vamos con la presentación de Gabriel Evangelista del Tecnológico de Monterrey. En este caso, él pregrabó un video que lo proyectaré. Entonces, me voy a permitir proyectar. Gracias, Marilena. Buen día. Como parte del Grupo de Investigación de Energía y Cambio Climático, presentaremos la metodología para el cálculo de emisiones vehiculares en la ciudad de Monterrey, que forma parte del proyecto ICLEI, el cual busca generar estrategias de mitigación para la construcción de Smart Cities. Nuestro objetivo específico es la estimación de emisiones vehiculares, empleando el modelo MOVS de la EPA e introduciendo mediciones locales por medio de la metodología de RSD, para hacer una comparación con las emisiones reportadas en la plataforma de Google Environmental Insight Explorer.
El objetivo específico 1 es la descripción de la metodología de Google, el cual utiliza la herramienta CORT, desarrollada por el World Bank junto con otras organizaciones. La herramienta proporciona información de las emisiones de diferentes sectores, entre ellas los esquemas de transporte, y proporciona los factores de emisión para la plataforma de Google en toneladas de CO2 equivalente para estos contaminantes. Entre los hallazgos encontrados es que para su ejecución necesita información local de la ciudad y no emplea parámetros de conducción, además de que la base de datos proporciona información solo de 3 ciudades. Con esta información se calculan las emisiones por medio de una ponderación por factor de emisión y rendimiento de combustible para cada tipo de vehículo, y realiza el cálculo con la distancia anual recorrida para todos los tipos de viaje obtenida por Google Maps. El objetivo específico 2 corresponde a la calibración del modelo de emisión MUPS en su versión para México, con la campaña de monitoreo RSD en Nuevo León para obtener los factores de emisión de monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno e hidrocarburos no quemados. El modelo MUPS de la EPA proporciona datos de emisión para distintos tipos de vehículos, modos de viaje y escalas, pero a diferencia de CORT, realiza una estimación para un mayor número de contaminantes vehiculares por tipo de vía, bien de velocidad y proceso de emisión. En la versión de México se realizó la calibración para vehículos ligeros, para emisiones de monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno, con campañas RSD para 24 ciudades. Entre las limitaciones se encuentran que dichos valores son promediados a una escala nacional, y para el análisis de una ciudad deben escalarse nuevamente. Además, no proporciona información sobre la población de vehículos, ni ciclos de manejo. Pero para nuestra fortuna, estos datos son proporcionados por el grupo de investigación. De forma análoga, MUPS realiza los cálculos mediante una ponderación del índice de emisión por velocidad, año y tipo de combustible, para obtener el factor de emisión, y calcula la emisión por tipo de actividad, es decir, por número de vehículos y distancia recorrida. Las simulaciones de MUPS serán complementadas con mediciones empíricas de Remote Sensing Device. Recordemos que esta metodología se basa en el principio de espectroscopía de absorción para obtener concentraciones relativas de estos 3 contaminantes respecto al volumen de CO2 que existe en las colas de emisión de este tipo de vehículos. Este es el arreglo experimental y se obtiene finalmente una concentración de contaminante QK que puede transformarse mediante esta ecuación en un factor de emisión IK en gramos sobre litro de combustible. Estos gramos sobre litro de combustible los queremos comparar con los factores de emisión de MUPS. Sin embargo, hay que notar que MUPS otorga factores para cada contaminante, tipo de vehículo, año y velocidad a la que viaja. Entonces hay que hacer un poco de manipulación. Lo primero que haremos es una conversión de unidades utilizando la eficiencia de combustible de MUPS. Después contaremos un error medio de cada uno de los bins de velocidad que existen disponibles, condensaremos la información en un año, condensaremos la información, los vehículos que existen en Monterrey según su edad y compararemos. Vamos paso a paso. Primero, tenemos aquí una ilustración para automóviles del año 88 y el contaminante es monóxido de carbono. Lo que haremos es observar que las mediciones RSD tienen un error promedio de menos 16.7. Entonces, ese es el offset que desplazará nuestra curva original de MUPS que existe para todos los bienes de velocidad, en este caso hacia abajo, en lo que llamamos MUPS calibrado. MUPS calibrado es para todos los bienes de velocidad de automóviles del año 88. Podemos condensarlo en un solo dato para el año 88 si usamos un promedio ponderado, donde la ponderación es la curva de actividad, a qué velocidad viajan los vehículos en Monterrey. Esto lo vemos aquí, un dato para 1988 calibrado con el offset negativo del RCD y otro dato original de MUPS. Este es el caso para cada uno de los años. Algunas veces el offset era más grande que otro, algunas veces era positivo. De hecho, en general la tendencia es que es positivo, pero se hace esto para todos los años, recordemos, de monóxido de carbono en autos de pasajeros en Monterrey. Podemos condensar esta información por año ahora si tomamos un promedio ponderado respecto a la distribución de edad de la flota vehicular que existe en Monterrey. Entonces, hacemos esta operación de aquí para condensar todos estos años en un solo factor de emisión, dándole más peso a los años donde existen más vehículos circulando.
Este es el resultado al que llegamos. Un factor de emisión para monóxido de carbono en autos de Monterrey de 12.5 gramos por kilómetro. Comparémoslo con su respectivo de MUPS, es 67% mayor. Presentamos gráficas para vehículos livianos, tanto camionetas como coches, de estos tres contaminantes, y también presentamos los valores del IPCC para convertidores catalíticos de 3 vías o vehículos sin tecnología de catalizador como referencia. Nótese que para este último contaminante los valores de MUPS son directos de Estados Unidos. Quizá por eso hay una diferencia tan grande. No pasa lo mismo con monóxido de carbono ni monóxido de nitrógeno. Los pasos a seguir son utilizar datos reales de Monterrey, porque los que vieron ahora eran aproximaciones bastante cercanas, pero todavía pueden refinarse y nuestro grupo se encarga de eso, y clasificar correctamente los tipos de vehículos según cómo MUPS los tiene en su base de datos. Es decir, estos vehículos deben caber aquí y lo más difícil será saber cuáles usarán gasolina y cuáles diésel. Para no ir uno por uno, utilizaremos una simulación metaheurística para clasificarlos basada en el método de Monte Carlo. Ya con todo esto podremos finalmente tener un inventario de emisiones que sea comparable con el Google Environmental Insight Explorer, pero calibrado y corregido con MUPS Monterrey. Muy bien, listo. Y entonces en este momento vamos a dar paso a la última presentación de Fabio Lozano, nuevamente el Tecnológico de Monterrey, y en este caso también tenemos un video pregrabado. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de permitirme compartir con ustedes este trabajo que se ha venido desarrollando. Me gustaría empezar con un panorama general de lo que es el tema de las emisiones, donde podemos ver que iniciamos con un tema de análisis logístico del tráfico en una ciudad o en una zona determinada. Pasamos por diferentes etapas y donde nuestro objetivo final suele ser el análisis del impacto de la salud que suelen tener estas emisiones. En lo que me compete o en lo que vamos a ver hoy nos vamos a centrar en lo que es la estimación o el cálculo de las emisiones que se tienen de los vehículos. El objetivo de este trabajo es estimar las emisiones contaminantes al modelar el comportamiento que tiene el motor. Para tal fin se plantea utilizar información referente a tecnología de vehículo y a algún ciclo de conducción local, y aquí quiero hacer hincapié en la parte de local, ya que no necesariamente vamos a obtener información sobre emisión de contaminantes en alguna ciudad o un país, sino que esto nos va a permitir obtener información acerca de las emisiones en una vía dada o en una región, en un barrio. Entonces, esta información va a ser muy importante para determinar las condiciones que está manejándose el motor. Mediante esto vamos a poder obtener, calcular información bajo ciertas consideraciones que vamos a ver un poco más a detalle más adelante, de cómo está comportándose el motor, de su rendimiento, y vamos a poder calcular emisiones instantáneas de dicho vehículo. Quiero hacer notar que esta misma información podría ingresarse a un modelo conocido, un modelo robusto, ya sea MUPS, que es el que estamos trabajando actualmente en el grupo, pero podría ser otro tipo IBE o Copper, etc. Esta misma información podría ingresarse aquí para obtener los resultados de factores de emisión. No obstante, ya que estas mediciones no se tienen para una región dada, no se acotan a una localidad, que es algo que podríamos trabajar mediante un modelo propio. Entonces podemos tener una retroalimentación entre lo que es el modelo MUPS o algún otro que uno pueda plantearse utilizar y el modelo propio en el que estoy trabajando y que estoy presentando en estos momentos. Y mediante estas dos maneras planteadas, que de hecho van a estar trabajándose en conjunto, lo que vamos a obtener va a ser el consumo específico de combustible para una zona dada, así como los factores de emisión que vamos a poder obtener ahí. Y la ventaja de desarrollar un modelo propio es poder tener un conocimiento acerca de la relación que hay entre la emisión de ciertos contaminantes y el uso del vehículo, poder entender por qué el comportamiento de los factores de emisión que vamos finalmente a obtener. Entrando en materia, para poder modelar el comportamiento del motor de interés en un momento dado, pues vamos a tener que seguir una serie de consideraciones en donde quiero recalcar que para poder modelar la combustión vamos a suponer temperatura de llama diabática, y la consideración más importante que vamos a hacer es que para obtener el dato de formación de contaminantes vamos a seguir un supuesto de equilibrio químico, la cual vamos a calcular la composición de los gases. Para la validación de los resultados del modelo anteriormente planteado,
Vamos a manejar datos primeramente de un banco de motor. Estos datos fueron obtenidos del Instituto ISAT en Francia y la composición de los gases se ha revisado con un analizador de gases certificado bajo diferentes condiciones de trabajo, más de 200 combinaciones. Y por otra parte, también vamos a analizar datos obtenidos de Emissions Analytics de vehículos bajo condiciones reales de manejo y con mediciones realizadas mediante PEMS. A continuación voy a presentarles algunos de los resultados obtenidos mediante este estudio. Antes de revisar los resultados sobre las emisiones, resulta importante validar primero los datos acerca del comportamiento del motor y si el modelo es capaz de predecir dichos datos. Y como presento en estos momentos, el modelo logra predecir de muy buena forma tanto el dato de potencia como el consumo de combustible. De la misma manera, podemos ver una buena correlación para el dato de emisión de dióxido de carbono. Dicho dato fue obtenido simplemente teniendo en cuenta un factor, considerando el combustible utilizado y, bueno, la relación aire-combustible. Cuando pasamos a analizar la emisión de monóxido de nitrógeno, que por cierto ha sido calculada a la temperatura de llama, en la gráfica de la izquierda podemos observar que existe una correlación. Sin embargo, se pueden apreciar dos zonas de operación o dos comportamientos, lo que se atribuye a la recirculación de gases. Adicional a esto, si observamos los ejes de la gráfica de la izquierda, podemos ver que en ambos casos, con o sin recirculación de gases, existe una sobreestimación mediante el modelo de la emisión de monóxido de nitrógeno. Sin embargo, una vez modelamos dicha recirculación de gases en estos puntos de operación y tenemos en cuenta no los datos absolutos, sino relativos mediante un dato de emisión de referencia, podemos ver que existe una fuerte correlación entre los datos modelados y los datos experimentales y que se mantienen en el mismo orden de magnitud. Dicho esto, mediante el conocimiento de un punto de operación podemos calibrar el modelo. Para monóxido de nitrógeno resulta interesante considerar variables como lo son la temperatura y el coeficiente lambda. Y como es de esperarse, a medida que se incrementa la temperatura y que se incrementa el lambda, vamos a tender a tener una mayor emisión de NO. Pero no solo esto, sino que el crecimiento resulta de un tipo exponencial a medida que incrementamos la temperatura en el motor. En la parte de la izquierda podemos ver lo que se ha modelado mediante equilibrio químico y en la parte de la derecha tenemos puntos experimentales considerando la temperatura máxima obtenida en el motor, lo que corrobora lo que se ha modelado. En cuanto a la emisión de monóxido de carbono, se inicia realizando un cálculo de equilibrio químico a 1700 Kelvin según recomendación. Y lo que se observa es que se forman dos zonas o dos comportamientos en cuanto a la emisión. Y la diferencia entre estas dos zonas se da según la velocidad del motor. Y la manera entonces que planteamos para poder predecir adecuadamente la emisión de monóxido de carbono es trabajar estas dos zonas a diferentes temperaturas. Al analizar también la dependencia de la temperatura, de la temperatura en el cálculo de emisión de monóxido de carbono, vemos, como es de esperarse, que a medida que incrementamos el coeficiente lambda, la emisión de monóxido de carbono disminuye notablemente, especialmente para valores de lambda mayores o iguales a 1. Adicionalmente, si bien la emisión de monóxido de carbono incrementa con la temperatura, esta variación es mucho más estable. Esto es corroborado por los puntos experimentales que podemos ver en la gráfica de abajo. Y adicional a esto, podemos notar que se forman las dos zonas que también podemos observar en la curva de la izquierda. Muchas gracias por su atención. Bueno, entonces con esta última presentación damos por terminada todas las presentaciones del día de hoy y damos apertura a la sesión de preguntas, en particular de estas últimas 3 presentaciones, pero igual si quedaron inquietudes de las previas, también está abierta la sesión. Entonces, no sé si alguien quiera iniciar con esta sesión de preguntas. ¿Alguna inquietud? Dani, adelante. Muchas gracias, Mari. Yo tengo una pregunta para Gabriel. ¿Tienen, o mejor dicho, cuáles son las propiedades del combustible que utilizaron para su trabajo? Muchas gracias, Daniel, por la pregunta y por el interés. Por ahora solamente estamos utilizando o modelando gasolina de Pemex y esa tiene una densidad específica, si no me equivoco, de 700 y una fracción de carbono específica también. Te puedo pasar los datos en un momentito, pero
que sepas que ahora estamos modelando solamente gasolina de Pemex. Todavía nos falta buscar las propiedades de diésel para nuestro estudio. Gracias, Gabriel. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra inquietud? Nico, adelante. Hola, esta pregunta es para Jessica. Yo me preguntaba de todos esos métodos que estás viendo, BSP, DPR, ciclos de conducción, digamos, en esa revisión que estás haciendo, eh, ¿cuál de esos métodos crees que pueda ser bastante aplicable para lo que piensas hacer? Sobre todo porque en este tema de ciclos de conducción, pues los temas son bastante prácticos y ahora se ve mucha aplicación de tecnología, telemetría, etcétera, etcétera. Entonces, de esa revisión que estás haciendo, ¿cuál va a ser ese camino que de pronto vas a tomar al día de hoy, teniendo en cuenta lo que has investigado a hoy? Pues bueno, realmente lo que hemos notado en la revisión es que definitivamente las técnicas de aprendizaje automático nos ofrecen una alternativa muy viable, por ejemplo, para segmentar, digamos, datos temporales, ¿sí? Para seleccionar, por ejemplo, los microtips, como los decía Jonathan en su presentación, para hacer varias cosas dentro del reconocimiento, ¿sí? Entonces, hay varias técnicas de clustering también usadas. Entonces, y eso han sido las últimas publicaciones que se han hecho, han sido utilizando estas técnicas dentro de los ciclos de conducción, buscando mejorar precisamente esas decisiones que se deben tomar, ¿sí? Y pues, obviamente, disminuyendo el sesgo. Entonces, posiblemente vamos a tomar ese camino, ¿cierto? De ver cómo, digamos, automáticamente puedo segmentar, por ejemplo, los trips, los microtips, unirlos, ¿sí? Y eliminar ese sesgo. Es lo que seguramente vamos a llegar a hacer, porque lo que he notado también es que, digamos, los ciclos de conducción, pues obviamente son los que mejor describen, o hasta ahorita son los que mejor describen los patrones. Sin embargo, hay varias cositas que debemos tener en cuenta. Una de ellas es la representatividad. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, las otras alternativas como el BSP y digamos las distribuciones de frecuencia y de frecuencia, aceleración y velocidad se han usado mucho para validar el ciclo de conducción. Entonces, ¿a qué nivel llegan a describir realmente los patrones de conducción? Eso es lo que queremos averiguar, ¿sí? Esas técnicas habitualmente se han usado para eso y no para reconocer y describir el patrón como tal, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Seguramente va a ser por técnicas de aprendizaje automático. Mi codirector, que es el doctor Víctor Romero Cano, él es experto en la parte de sistemas inteligentes. Entonces, con él nos vamos a apoyar para escoger las mejores técnicas para disminuir el sesgo que existe y dar más respuestas acerca de la metodología que se debe realizar. Y el tema de la altura sobre el nivel del mar, ¿cómo lo manejan? ¿Qué sabes de eso? Sí, bueno, esa es una condición, como tuviste, los patrones de conducción dependen de tres grandes grupos. Entonces, digamos que esa parte de la altitud está incluida en la primera parte, que son las condiciones de conducción. Y pues me imagino que cuando tome las mediciones vamos a tener en cuenta esa medición con GPS, ¿no? Obviamente tomando o validando esa información que da el OBD2 o digamos, la instrumentación que usemos con otros dispositivos que nos validen esa opción, ¿no? En Bucaramanga, pues no se ha hecho estos estudios. En Bucaramanga no hemos tomado mediciones, solamente un acercamiento con el proyecto de Carlos Mario, que se hizo el año pasado, pero eso fue, por ejemplo, con unas camionetas que se tenían con la dirección de tránsito. Ahorita con este nuevo proyecto que comenté, esperamos ya tomar muestras de más de 10 vehículos en la ciudad de Bucaramanga. De hecho, ya mis estudiantes están tomando muestras. Adicionalmente, mi curso de ingeniería automotriz también están tomando muestras. Entonces, esperamos tener más datos para poder analizar y tener ya un poco más de respuestas al método, a la metodología como tal. Vale, Jessica, gracias. No, a ti, Nico. Muy bien, bueno, tenemos por el momento también en la lista 2 personas más. El primero es el doctor Julio de la del Perú. Sin embargo, me dice que tiene problemas con el micrófono y él deja en el chat la siguiente pregunta, que es para Fabio Solano, que le había cambiado el apellido.
Fabio, Julio te pregunta, ¿cómo se modeló el catalizador o los diferentes tipos de catalizadores de los vehículos para compararlo con los datos? Lo que se planea para modelar el catalizador es simplemente una eficiencia, asumiendo que nos mantenemos en cierto margen o rango de valores de lambda, donde se tiene la mayor eficiencia del catalizador, refiriéndome al catalizador de 3 vías, y solamente se planea utilizarlo de esta manera. Sin embargo, es algo que aún no se aplicó en las curvas presentadas en la presentación. Creo que la pregunta va orientada hacia que estos modelos deben tener en cuenta el catalizador para poderlo comparar con datos experimentales o con datos reales. Y entonces, los datos con que se están comparando son antes de catalizador, son datos experimentales para la validación. Y ya para la cuantificación final, sí, como lo dijo bien Fabio, pues lo que hacemos es usar una eficiencia de catalizador. Ok, muy bien, muchas gracias. Listo, y vamos entonces ahora a darle la palabra a Oscar. Adelante. Listo, gracias, Mari. Sí, yo me quedé con una duda respecto a lo que mostraba Jessica de los proyectos que pues está involucrada conjuntamente con la Universidad en Bucaramanga. Quisiera saber un poco acerca hablabas de las motocicletas que están trabajando, van a trabajar en el tema de ciclos de conducción para motocicletas. Específicamente te quiero preguntar cuál es el porcentaje el porcentaje de motocicletas que tienen en el parque automotor allá y cómo tienen planeado la evaluación del consumo de combustible para este caso, para el ciclo de conducción. Pues sabemos las motocicletas, la mayoría no es tan fácil como en los carros que pues nada más conectas el OBD y vas obteniendo la información. Bueno, con respecto a, digamos, al parque automotor, ya te confirmo el dato, pero digamos que es casi que el doble de motos, la proporción es casi el doble entre vehículos y motocicletas, ¿sí? Y con respecto a la medición, bueno, encontramos algunos trabajos hechos en India, donde lo que hacen es un sistema embebido, es decir, una tarjeta, digamos, o un montaje, donde varios sensores están en un mismo dispositivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que pensamos hacer. Ya pues los estudiantes están revisando qué sensórica pueden, digamos, hacer o cómo lo pueden integrar. La idea también es que los datos que se tomen también estén en la nube o que haya esa sinergia. Pero básicamente lo que se quiere es tener lo que llamamos en inglés device como un dispositivo en escala semi-industrial. O sea, esto indica que la maduración va a estar entre 4 y 6 más o menos, pues porque, ¿y cómo lo vamos a validar? Pues digamos, de hecho los estudiantes que están haciendo el proyecto conmigo tienen motocicleta y pues hay un parque amplio, casi que todos los estudiantes tienen motocicleta actualmente en Bucaramanga. Luego la parte de validación va a ser experimental, no vamos a tomar una ruta específica seguramente y vamos a tener que hacer varias pruebas. Pero con respecto a la sensórica en particular, apenas estamos iniciando el proyecto, no te podría como confirmar. Y más o menos la proporción del parque sí es más o menos el doble o más. Quizás en otro momento te confirmo más las cifras para que las tengas más, más a la mano. Sí, Jessica, gracias, me queda un poquito claro. Lo que, como para concluir un poco, pues sí tiene planeado incluir el análisis de consumo para los de ciclos de conducción. Sí. Claro, claro que sí. La idea no es hacer el ciclo, ¿no? O sea, digamos que dentro del objetivo no es hacer el ciclo, pero sí el dispositivo. De hecho, lo que se quiere con el DoHuertas es que no solamente usemos el dispositivo aquí, sino que lo puedan usar ustedes en Monterrey o lo puedan usar otras ciudades dentro de la red, ¿sí? Listo, muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Muy bien, listo. Y ahora vamos a darle la palabra a Edgar. Adelante, Edgar. Bueno, muy buenos días a todos. Saludo muy especial y felicitaciones de verdad por todos estos proyectos. Prendo un poquito la cámara para que no estemos tan alejados.
¿cierto? Jessica, una preguntita. Pues saben, siempre he dado mucha presión perdón la expresión, con el tema del vehículo convertido, pero precisamente hemos querido hacer pruebas lo más estandarizadas posibles en términos de determinar cuáles son las prestaciones finales de un vehículo como estos. Entonces hemos querido llevar a cabo como ciclos de conducción estandarizados. Entonces ahí va mi pregunta. Lo que he investigado, he visto, hay muchas publicaciones recientes donde siguen utilizando el ciclo NETC, que es el más tradicional y que se ha pues trabajado tanto, pero no existe a nivel internacional ya un ciclo que de pronto defina particularmente las mejores condiciones de manejo en un vehículo eléctrico, o efectivamente se ha analizado que debe seguir, o sea, cuando se prueba un vehículo eléctrico, debería continuar el ciclo del ciclo tradicional de combustión, o se ha pensado en otro ciclo en particular. Yo estuve viendo en los Estados Unidos, creo que estaban trabajando con un ciclo modificado, pero no sé hasta a dónde lo que has encontrado al respecto, porque estamos tratando, hacemos pruebas como lo hacen todas las publicaciones, que nos vamos en carretera, obviamente determinamos autonomías bajo diferentes condiciones, pero tratando de ir en el laboratorio, por ejemplo, de pruebas dinámicas de la universidad, pues me queda la duda si es fiable esos resultados cuando yo pongo los mismos rodillos con las mismas condiciones, solamente mirando una autonomía, por ejemplo, sobre esos rodillos siguiendo la curva NETC. Entonces, ¿qué has encontrado al respecto? Bueno, gracias Edgar. Yo he ahondado bastante en ese tema porque de hecho en los vehículos eléctricos se habla mucho sobre un sistema de gerenciamiento energético más completo, ¿no? Entonces ahí lo que tú dices, no solamente se mira la autonomía, sino también, por ejemplo, estimaciones de fallas en baterías y en otros dispositivos que forman el tren motriz del vehículo. De hecho, se han hecho muchos estudios con respecto a los enchufables, plug-in hybrid vehicles, ¿sí? Lo que te podría decir al respecto es que en cada paper que he encontrado, normalmente usan el NDEC y el WLTC como digamos, los más que han usado. Sin embargo, hay algunos que usan, por ejemplo, simulaciones para predecir el ciclo de conducción, es decir, como lo que llamamos síntesis, ¿sí? O sea, no lo construyen en base a datos reales, sino que lo que hacen es validar ese ciclo que tomaron con mediciones reales. Pero la verdad es que yo diría que en vehículos eléctricos precisamente lo que queremos con la metodología que estamos haciendo es precisamente eso, que sea una metodología estandarizada o nos dé algo más estándar para evaluar, por ejemplo, tren motriz y todo esto en vehículos eléctricos. Sí, es lo que hemos encontrado, digamos, en la bibliografía. Yo con mucho gusto te puedo compartir toda la revisión bibliográfica que he hecho al respecto y te puedo compartir algunos papers que me parecen muy importantes para lo que estás haciendo. Pero sí, en realidad, yo diría que eso es como cuando nosotros miramos, por ejemplo, cuántos papers usan microtips y cuántos papers usan Markov. O sea, realmente casi que cada investigador usa pues lo que piensa, ¿sí? Pero sí, yo te puedo pasar información al respecto y te voy a pasar un preview de un paper que estoy escribiendo al respecto. Perfecto. Para que puedas tener mayor claridad. Muchas gracias. ¿No? A ti, Edgar. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces cumpliendo con los tiempos que habíamos definido previamente para este seminario, damos por concluida la sesión de preguntas y por concluido el seminario. Realmente agradecemos mucho a todas las personas conferencistas que nos acompañaron en esta sesión, particularmente por cumplir también muy rigurosamente con el tiempo. Muchas gracias. Y también a todas aquellas personas que participaron en las sesiones de preguntas para hacer un diálogo alrededor de los temas que son de nuestro interés. Entonces no nos queda más que seguirles invitando a todos los miércoles a las 11, que vamos a continuar con los seminarios y nos vemos entonces de hoy en 8. Muchas gracias a todos y a todas.